el afrocolombiano como sujeto de los cuentos garciamarquianos. Religiosidad en el mundo garciamarquiano. Crónica de una muerte anunciada. La influencia rabelesiana en los cuentos garciamarquianos. Soledad de Isabel viendo llover en Macondo. Gabriel García Márquez, un periodista que construye realidades. El ciclo de conferencias denominado Gabo Nuevas Lecturas. Hola, un saludo muy especial a las personas que se conectan a esta transmisión de la Universidad del Magdalena. Hoy nos conectamos con un tema de mucho interés y desde ya queremos agradecer que estén en esta cita. Los que están conectados en vivo en este momento, que siempre están interactuando a través de cada una de nuestras transmisiones y los que replican el video próximamente. Van a estar conectados, pendientes, atentos, porque tenemos la oportunidad de, en el día de hoy, dar inicio oficial al ciclo de conferencias denominado Gabo Nuevas Lecturas. Un proceso para compartir la pasión, el amor por la literatura, generar una conciencia crítica al respecto. Esta actividad se ha hecho posible gracias a una unión a través de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, a través de la Vicerrectoría de Investigación por medio de la dirección de la editorial Unimagdalena, junto a la Feria Internacional del Libro de Santa Marta y a la Casa Museo Gabriel García Márquez. Unidos por el amor y la pasión a la lectura, unidos por ese símbolo que representa a Gabriel García Márquez ante el mundo, como un símbolo de Colombia ante el mundo. Tenemos en estos momentos la posibilidad de conectarnos junto a la Decanatura de Ciencias de la Educación, a través de la docente Rebeca González, que nos acompaña en esta oportunidad para compartir unas palabras de bienvenida. Adelante, profe Rebeca, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias. Un saludo muy fraterno para todos. La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena los saluda a todos muy afectuosamente, sobre todo a esta maravillosa alianza de la Vicerrectoría de Extensión, la Editorial Unimagdalena, la Vicerrectoría de Investigación y todos quienes han hecho parte de este gran equipo que hoy hace realidad el inicio del proyecto Gabo Nuevas Lecturas. Un saludo también muy cordial al doctor Julio Orazilegui, invitado a la conferencia sobre el afrocolombiano como sujeto de los cuentos garciamarquianos, a todos los docentes que hoy nos acompañan, a todos los estudiantes, invitados especiales y a quienes administran este equipo que hoy nos integra en torno a la literatura, a la lectura y al amor por la educación. Todos esperando gozar de una nueva experiencia sobre la literatura de nuestro celebrado Nobel García Márquez. Es para nuestra facultad de gran complacencia acompañar a este equipo en este proceso de incentivar a través de esta importante iniciativa a descubrir la figura de García Márquez como uno de los más grandes escritores del universo y a impulsar a través de él el goce por la lectura y el desarrollo de las capacidades críticas como elementos fundamentales en una formación integral de calidad. Sin duda alguna, la lectura es un medio inestimable para lograrlo. Todos sabemos que el Estado colombiano le pide a las instituciones educativas formar lectores críticos. Sabemos también que los estudios de las pruebas saber demuestran que la lectura crítica es uno de los elementos que incide directamente en el desempeño de los estudiantes en dichas pruebas. La lectura, entonces, es uno de los procesos que por su complejidad requiere mayor atención. Es muy complejo y el estudiante se ve abocado a enfrentarse al mismo desde el inicio de su vida escolar y es la institución educativa en cualquiera de sus niveles la principal encargada de esta tarea. Pero todos sabemos que leer va más allá de descifrar el código alfabético. Es, sí, apropiarse de la información explícita que el texto ofrece, pero también desentrañar lo que dice detrás de las palabras y aún más es ser capaz de formarse un punto de vista manifestado en una opinión sobre lo leído, relacionarlo de alguna manera con las situaciones del contexto o aplicar los conocimientos a esa tarea y seguir con todo ello cultivándose a lo largo de la vida.
Eso es ser un lector crítico, o sea, un lector que asume el acto de leer en una tarea de crecimiento profesional y personal. Todos sabemos que si no hay sospecha sobre lo que las palabras pretenden decir en un texto, la lectura no funciona. Si la comprensión se realiza solo superficialmente, sin ese paso hacia la inferencia que implica el esfuerzo por desentrañar los significados no evidentes, la lectura es parcial. Si no se tiene una actitud irreverente frente a lo que el texto dice, si no se le enjuicia, si no se sopesa, si no se lo valora desde una perspectiva propia, la comprensión se bloquea y no hay apertura hacia la posibilidad de una actitud crítica frente al texto. Por eso, es compromiso declarado de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la universidad toda formar lectores críticos, lectores expertos con calidad. A algunos les podría parecer extrema la apreciación según la cual a partir de la literatura es de donde más se pueden propiciar condiciones para formar a estos lectores críticos. Pero no es así. La singularidad de la misma, de estos textos literarios, lo determina así. La ambigüedad y la polivalencia semántica que caracteriza a la literatura demandan la constitución de un lector que no se contenta simplemente con parafrasear lo que dicen los textos, sino que sospecha además de que algo les hace falta y que él lo puede aportar. Es aquí donde cobra relevancia el rol del lector crítico, porque en el contacto con los textos puede lanzar preguntas que conducen a la elaboración de hipótesis interpretativas que apuntan a dar nuevos senderos a la comprensión de los textos, y la maravilla de la literatura lo hace posible. Trabajar con la literatura implica dar prioridad a la interpretación. Sin embargo, también hay que tener presente que no se trata de una interpretación libre y sin sentido, ni se trata de avalar cualquier hipótesis. Se trata, claro está, no de descalificar una ocurrencia, sino de apuntalarla como oportunidad para la discusión con el otro, porque aquí queremos formar comunidad de lectores alrededor de la figura de García Márquez y su obra para probar nuestras capacidades hasta los elevados escenarios de la crítica y la intertextualidad. Es esta convergencia entre la semiótica del texto y la hermenéutica lo que contribuye a la formación de lectores críticos. Ricoeur decía que la lectura plantea el problema de la fusión de dos horizontes, la del texto y del lector, y en esa intersección coincidimos nosotros. Pero yo diría que son tres elementos: el texto, el lector y el tercero, el contexto, pues este es el escenario donde las interpretaciones cobran sentido, y la literatura nos lleva a contextos reales y fantásticos que nos permiten dar significados propios, amplios y variados del mundo que se refleja a través de ella. Sin embargo, es claro que es necesario apuntar al desarrollo de pensamiento crítico, no solo de lectores críticos, como una condición indispensable para hablar de lectura crítica. Ese pensamiento que se pone en práctica cuando se entiende el conocimiento no como un fin, sino como un medio para problematizar constantemente los hechos. Ese que permite desarrollar habilidades para aprender a razonar, a diferenciar puntos de vista, a crear argumentaciones y teorías que conduzcan a generar nuevos conocimientos y al mismo tiempo tomar decisiones. Ese pensamiento que conduce a la apreciación personal que cada uno puede construir sobre su propio contexto y a partir del cual elaborar discursos y argumentaciones con propiedad, solidez, firmeza en situaciones de diálogo coherente entre todos y, claro está, entre este equipo maravilloso que hoy se integra alrededor de este proyecto y que conduzca a decisiones sobre situaciones pertinentes. Por eso un pensador crítico, como lo señala Cluster, está informado, es independiente, cuestiona el texto con preguntas, lo problematiza,
es razonador en sus tesis y en sus argumentos y actúa siempre como un ser social para comparar, contrastar, compartir sus ideas con otros, aunque en esencia cada idea es individual. Estamos comprometidos en la facultad con este proyecto y a través de él con la formación de personas críticas y de pensamiento altamente crítico. Esto es imprescindible porque queremos luchar por lograr una sociedad más justa y equitativa, donde se pueda actuar y pensar libremente, pero con responsabilidad. Por tal razón es importante la literatura, pues ella proporciona la posibilidad de acercamiento a todo tipo de situaciones, sobre todo esas cotidianas en nuestro medio como la guerra, la inequidad, la violencia, el desempleo, el desplazamiento, la pobreza, que son temas adecuados para el desarrollo del pensamiento crítico, pues la apropiación del mismo, leyendo detrás de las líneas, nos hará capaces de identificar la ideología y los contextos de todo tipo, sociales, políticos, religiosos, en fin, que motivaron al autor. En ese sentido, García Márquez es sin duda un excelente recurso al que nos podemos acercar con placer, pues es un reflejo y metáfora de nuestro mundo y cultura caribe. Recuperar la posibilidad de enamorar a nuestros estudiantes de los libros es un paso fundamental para lograr este objetivo. Y hoy apostamos por la obra de García Márquez para impulsar esa tarea. Y es que cuando se habla de uno de los mejores escritores de la humanidad, es imposible no mencionar a García Márquez. Sus obras son sin duda un registro de la esencia de la cultura de esta región, así como una fotografía de la identidad latinoamericana con sus realidades y ficciones. Identidad que es la nuestra, construida a partir de esos cuentos fantasmales y premoniciones que le narraba la abuela a García Márquez, o de las vivencias de la guerra que le contaba a su abuelo, y materializadas en la energía frenética de Úrsula, en la paciencia extrema del coronel, en el destino trágico de la Heréndira y en tantos y tantos personajes con los que identificamos nuestra cotidianidad, que al mismo tiempo es cuestionada a través de lo fantástico. Sea este espacio valioso del proyecto Gabo Nuevas Lecturas una oportunidad para fomentar el gusto por la lectura, potenciar las capacidades de pensamiento, impulsar el crecimiento intelectual, acercarnos con ojo crítico a hechos políticos, religiosos y de todo orden de interés y confrontar la cultura local con una visión universal del mundo y con todo ello aprender a pensar, a sentir y actuar con un nuevo ser enriquecido con las experiencias que brinda leer, comprendiendo críticamente. Éxitos entonces al proyecto Gabo y a todos sus gestores y a los participantes les deseamos importantes logros en términos de conocimiento y goce intelectual, esperando que todo ello contribuya a la intención de alcanzar cada día una educación de máxima calidad en la Universidad del Magdalena. Éxitos a todos. Muchísimas gracias por compartirnos esta introducción y anunciarles que desde ya, con más de 60 personas conectadas en nuestra transmisión, empiezan a interactuar, deseándonos unos muy buenos días, destacando que es un excelente ejercicio. Por ejemplo, Freddy Díaz, Yurley Pacheco, Aida Mena, Juan Pablo Millán, están conectados en esta transmisión. La invitación es a que nos compartan desde dónde se encuentran conectados en este inicio de ciclo de conferencias, desde qué parte del mundo están siguiendo este proceso Gabo Nuevas Lecturas. Aprovechamos para saludar en esta ocasión a la licenciada Ivette Noriega desde la Coordinación de Formación Cultural por parte de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, que también se conecta con nosotros y nos comparte un saludo de bienvenida en este proceso. Profe Ivette, muy buenos días. Muy buenos días, Felipe. Muy buenos días, Julio, profesor Juan, Jorge Elías, profesora Rebeca González desde la Facultad de Ciencias de la Educación. Es un placer para mí dar apertura a este ciclo de conferencias Gabo Nuevas Lecturas, en esta articulación maravillosa que se ha logrado entre dependencias, buscando siempre el espíritu renovador
del realismo mágico y de esas nuevas miradas, esas nuevas perspectivas que se tienen críticas sobre la obra de Gabriel García Márquez y su legado para nuestras nuevas generaciones. Es el objetivo precisamente de la reapertura de la Casa Museo Gabriel García Márquez, de este proyecto y de otros proyectos que se están construyendo frente a el acercamiento de diversas áreas de las artes a la obra literaria de nuestro querido Nobel Gabriel García Márquez, y cómo podemos acercar desde distintas perspectivas el cine, la filosofía, la concepción intercultural, la pluridisciplinaridad desde las artes, todas aquellas nuevas experiencias, ¿no? Que puedan acercar a las nuevas generaciones, a nuestros estudiantes de la licenciatura en lengua castellana y literatura, a nuestros estudiantes de licenciatura en artes, del programa de historia y patrimonio y de los distintos programas de humanidades de la Universidad del Magdalena. Este curso está abierto para todos aquellos amantes de la literatura garciamarquiana y es un gran esfuerzo articulado desde la editorial, desde la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, desde la red de museos de la Universidad del Magdalena y en especial en el marco del natalicio de nuestro Nobel el pasado 6 de marzo y de la reapertura de la Casa Museo como centro cultural que marca pautas y abre espacios para la exploración de la literatura y de la obra garciamarquiana. Es un espacio necesario, este espacio de discusión académica. O sea, aplaudo el esfuerzo que desde la editorial con Jorge Elías y con el profesor Juan Moreno se ha hecho de recopilar esas nuevas lecturas de la obra de García Márquez, porque es una obra que trasciende en el tiempo, o sea, que no es estática, y esas nuevas lecturas son necesarias para que el espectador pueda degustar de distintas maneras y guiado por estas nuevas perspectivas críticas de la obra de García Márquez. Sinceramente, para todos son bienvenidos y ojalá que puedan compartir este enlace, puedan con sus estudiantes, con sus amigos, con sus vecinos, en las comunidades académicas de docentes, de artes, de literatura, porque el conocimiento se mueve, el conocimiento es dinámico y estas nuevas perspectivas y estas nuevas miradas tienen que también ser dinámicas con estas nuevas tecnologías y estos nuevos medios de aprendizaje y de difusión de la cultura y las artes. Entonces, desde la Universidad del Magdalena, desde la Dirección de Proyección Cultural, desde la Facultad de Ciencias de la Educación, bienvenidos y estamos muy felices de tenerlos aquí. Profe Iber, muchísimas gracias. Usted lo ha dicho, nuevas formas de conectarnos, de difundir el arte y la cultura, y precisamente en este momento aprovechamos para saludar a personas que se conectan desde nuestro departamento de Magdalena, desde Medellín, desde Barranquilla. Saludos desde Copey, dice Noeli Sosa, licenciatura presente. Saludos desde Galapa, desde Caracolí Atlántico. También se conectan con nosotros desde la Universidad de Antioquia, Angelita Mena. Saludos desde Cali. Juan Pablo Millán dice, muy buen inicio de ciclo. Taylor Melendre, saludos. Saludos desde Bucaramanga, desde Aracataca, también están conectados con nosotros desde la Casa Museo Gabriel García Márquez. Dice María Janeta Tortuga, qué gran trabajo de la Universidad Magdalena, aún más incluyente e innovadora. Y sobre todo la expectativa por parte del público, en este caso José Vicente Ospina, para escuchar los valiosos aportes del escritor Julio Olarciegui Ospina. Ya tendrán más detalles de nuestro primer invitado en este ciclo. Muchísimas gracias a ustedes porque se conectan, porque siguen en esta interactividad que nos permiten las redes sociales. Para continuar con la jornada, damos paso al doctor Juan Moreno, que nos compartirá más detalles acerca del ciclo de conferencias Gabo Nuevas Lecturas y tendrá la posibilidad de presentar a la primera persona que inicia este proceso, a nuestro primer invitado. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias. La Universidad Magdalena entonces ha organizado un gran ciclo de conferencias
que se proyectan sobre todo el año 2021. Está dividida en primer semestre, que son 8 conferencias. Luego, a mitad de año, habrá un coloquio sobre el cual se informará posteriormente. Y luego, en el segundo semestre del año, habrá también un ciclo de conferencias compuesto por 8 intervenciones. Esta actividad, digamos, da cuenta de la labor que hacemos los investigadores, que es ofrecer al lectorado claves de lectura. Y la singularidad de estas claves de lectura que estamos ofreciendo en digamos, programa de publicaciones universitarias, donde ha participado sobre todo las universidades del Valle, la Universidad La Salle de Bogotá y la Universidad Magdalena, que es la que edita los 2 últimos libros de esta colección de estudios garciamarquianos. Toda esta es una labor que, digamos, trata de cumplir ese objetivo, que es proporcionar claves de lectura que tienen la singularidad de ser claves de lecturas actuales, es decir, de la segunda década del siglo XXI. Entonces, comenzaremos hoy con la conferencia del novelista barranquillero Julio Laziregui. Este mismo mes, con la conferencia de Christine van der Berge, que es docente de la Universidad de Lieja en Bélgica, la profesora Camilla Navia, luego, que es docente jubilada de la Universidad del Valle, el profesor Hernán Toro, que es docente jubilado de la Universidad del Valle, Gustavo Pedreros, que es egresado de la Universidad de La Salle, que tiene licenciatura de esa universidad, el periodista cartagenero David Lara Ramos. Luego viene el sociólogo español Álvaro Santana Acuña, que en este año que pasó, en el 20, publicó en inglés su libro Ascenso a la Gloria, que es un trabajo sobre el impacto de la aparición en el 67 de la novela de García Márquez, 100 años de soledad. Luego tenemos a la investigadora colombiana, que es docente en una universidad de Canadá, Elizabeth Montes Garcés. Bien, esto es el contenido del primer semestre. Entonces, para no extendernos más, yo diría pues simplemente que ya entrando a presentar a Julio Laziregui, él nos ha acompañado desde el principio de esta colección de estudios garciamarquianos. Participó en el primero de los libros que hemos hecho. Este fue publicado en el año 16, Gabriel García Márquez, Literatura y Memoria, e igualmente él participa de nuevo en el próximo libro que va a ser publicado por la Universidad de Magdalena en este año, que se titula Literatura y Cultura en los cuentos de Gabriel García Márquez. El novelista barranquillero Julio Laziregui nació en 1951, ha sido periodista en los diarios El Heraldo, El Espectador y en la agencia France Presse. Tiene maestría en literatura comparada y diploma en Études approfondies, Université Sorbonne Nouvelle. Es autor de su obra literaria, es autor de Vestido de Bestia, Los Domingos de Charito, Trapos al Sol, Dionea, La Segunda Vida del Negro Adán, Edice Naturae y Vida Cotidiana en Tiempos de García Márquez, que es el ensayo que publicó la editorial Collage. Reside actualmente en Barranquilla después de vivir 35 años en Francia. Se ha consagrado a la danza africana, publicó un libro en francés, Parfois Danse. Un video con ese mismo título puede verse en YouTube. Es decir que con Julio tenemos la muestra de esas nuevas claves de lectura que eran muy necesarias, pues, porque hasta el momento en la bibliografía especializada sobre García Márquez no teníamos una clave de lectura que nos permitiera, digamos, enfocar el cómo el novelista y el cuentista Gabriel García Márquez incluía la figura, el sujeto afrocolombiano en sus tramas narrativas. Bien, entonces pues me place mucho estar en este evento y que sea Julio quien comience este ciclo de conferencias. Muchas gracias. Muy bien. Buenos días. Es para mí un placer estar aquí con ustedes. Agradezco mucho a la Universidad del Magdalena su invitación y al profesor Juan Moreno Blanco, que ha servido de puente entre la Universidad del Valle y la Universidad del Magdalena.
Mi conferencia, como ya saben, se titula El afrocolombiano como sujeto de los cuentos garciamarquianos, y por ello deseo dedicarle esta charla a 3 personas. Al profesor Don Sheil Romero Jaramillo, investigador, ha publicado un libro, se llama Esclavitud en la provincia de Santa Marta, 1791-1851, un libro que habla de cómo esta provincia de Santa Marta recibió el aporte de miles de esclavos a su pesar. Y también el escritor palenquero, también le dedico esta charla al escritor palenquero Uriel Cassiani, autor de una novela sorprendente, Música para bandidos. Y por último, a Manuel Zapata Olivella, que nos abrió también el camino hacia los estudios y la lectura del aporte de los afros. Gabriel García Márquez cuenta en sus memorias que durante el viaje que realizó en 1950 con su madre a la zona bananera para acompañarla a vender la casa de Aracataca, donde él pasó su infancia, volvió a ver el nombre de Macondo escrito en el portal de una finca bananera que quedaba a 10 minutos de Aracataca. He encontrado aquí una referencia interesante en un artículo que se puede consultar en internet del profesor Maurice Brungart, se llama La United Fruit en Colombia, que habla, bueno, de la presencia de la United Fruit y explica muy bien que el desarrollo de la producción bananera en la zona bananera se debió también a la instalación del ferrocarril, y dice que el ferrocarril se prolongó entre Santa Marta y Ciénaga en 1887, se prolongó hasta Río Frío en 1892, hasta Sevilla en 1894 y hasta Aracataca y Fundación en 1906. La línea principal que iba desde Santa Marta a Fundación se había completado y tenía 64,6 kilómetros de línea y tenía 64,6 kilómetros de líneas secundarias, que eran unos ramales que se adentraban en las plantaciones para recoger el banano, el guineo. Y da la lista de esta línea. Dice, las líneas secundarias eran las haciendas del Prado a 1 kilómetro, las Mercedes, Tablazo Viejo, Tablazo Nuevo, Sevilla 1, Sevilla 2, Macondo, Tucurinca, Aracataca 1, Aracataca 2, Teobromina, Buenavista, Las Flores, La Bogotana. Estas eran haciendas bananeras. Este dato también se encuentra en un libro de Fernando Botero y Rafael Romero, El enclave agrícola en la zona bananera de Santa Marta. O sea que cuando García Márquez se sube en el tren en Ciénaga para ir a Aracataca, después de haber atravesado los caños en el río Magdalena con su madre, dice que volvió a ver el nombre de Macondo y en su memoria dice, esta palabra me había llamado la atención desde los primeros viajes con mi abuelo, pero solo de adulto descubrí que me gustaba su resonancia poética. Nunca se lo escuché a nadie ni me pregunté siquiera qué significaba. La había usado ya en 3 libros como nombre de un pueblo imaginario, cuando me enteré en una enciclopedia casual que es un árbol del trópico parecido a la ceiba, que no produce flores ni frutos. Más tarde descubrí en la enciclopedia británica que en Tangañica existe la etnia errante de los macondos y pensé que ese era el origen de la palabra, pero nunca lo averigüé ni conocí el árbol, pues muchas veces pregunté por él en la zona bananera y nadie supo decírmelo. Tal vez no existió nunca. Tangañica es en la actualidad una de las provincias de la República Democrática del Congo. García Márquez, al parecer, nunca supo que Macondo con K significa plátano o banano en bantú, como lo registra el diccionario elaborado por la habanera Lidia Cabrera, vocabulario Congo, el bantú que se habla en Cuba. Plátano maduro se dice, por ejemplo, Macondo Macuaba, racimo de plátano Canga Macondo. En 1955 García Márquez utilizará la palabra Macondo, con C, ya lo sabemos, para titular su cuento Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo. En 1972, este texto será incluido en el libro titulado Nabo, el negro que hizo esperar a los ángeles, lanzado por Ediciones Alfil de Montevideo. Este libro recoge sus primeros cuentos publicados por separado en el diario El Espectador entre 1947 y 1955.
Este libro fue reeditado en 1974 bajo el título Ojos de Perro Azul. En otra alusión a la palabra Macondo en sus memorias, García Márquez habla de cómo se le ocurrió llamar así a ese pueblo mítico en donde situaba la historia de su primera novela, La hojarasca. Recuerden que la hojarasca es una manera de decirle peyorativamente a la United Fruit Company. El pueblo, dice García Márquez, muy distinto del que yo tenía en el proyecto anterior, lo había visualizado en la realidad cuando volví a Aracataca con mi madre. Pero este nombre, como me lo había advertido el muy sabio don Ramón Viñes, me pareció tan poco convincente como el de Barranquilla, pues también carecía del soplo mítico que buscaba para la novela. Así que decidí llamarlo con el nombre que sin duda conocía de niño, pero cuya carga mágica no se me había revelado hasta entonces, Macondo. Entonces, observen ustedes que él dice resonancia poética y carga mágica, que tiene el vocablo Macondo para Gavito. A propósito del nombrar el espacio imaginario donde ocurre la ficción, encontré en la novela Cosme, publicada en 1927 por José Félix Fuenmayor, el maestro del grupo de Barranquilla, el otro maestro con Ramón Viñes, estas reflexiones de un personaje en esta novela Cosme, que es novelista, un personaje llamado Remo Lungo. Dice Remo Lungo, no he creído indispensable apropiar una palabra para distinguir el lugar donde pasa mi invención. El uso de dar nombre a las poblaciones obedece a necesidades extrañas a la novela. Es un convenio universal y sencillo que nos facilita dirigir una carta, emprender un viaje, localizar un pedacito de tierra en el mapamundi. Sin el alistamiento geográfico serían imposibles, caballero Cosme, tantas cosas útiles en la existencia práctica. Pero en el romanesco mundo, ¿para qué nos sirve la cartografía? Lo fantástico tiene su lógica y el movimiento de una vida que es ideal tiende naturalmente a enmarcarse en una ciudad que no existe. Esta novela es muy importante, le recomiendo su lectura. El monólogo de Isabel viendo llover en Macondo lo desprendió de la hojarasca Gabriel García Márquez. En este cuento no aparece ningún personaje de origen afro, pero Isabel vive en ese escenario, en ese pueblo imaginario con nombre africano, que en 100 años de soledad aparecerá en la época de su fundación como una aldea de 20 casas de barro y caña brava, casi como un palenque. Así son descritos los palenques en los años 1600, como dice Joe Arroyo, en los años 1600, los palenques, las casas eran construidas de barro y caña brava. El propio García Márquez, en una entrevista de 1994, dirá que solo fue al viajar a principios de los años 70 a Angola, donde Cuba había enviado tropas, cuando descubrió, dice García Márquez, hasta qué punto tenía yo un ingrediente negro en mi cultura, del cual no había sido consciente. Más adelante me referiré a esta entrevista que fue realizada por Mateo Cardona Vallejo y Miguel Ángel Flores Góngora. Pero lo que deseo ahora es recalcar eso que podríamos llamar no solo en él, sino en todos nosotros, el inconsciente africano, o sea, lo que le debemos a este continente sin saberlo conscientemente. El filósofo francés Gilles Deleuze dice en su libro El Antiedipo que el inconsciente no delira sobre papá y mamá, sino sobre las razas, las tribus, los continentes, la historia y la geografía, siempre un campo social. En 1951 García Márquez publicó Nabo, el negro que hizo esperar a los ángeles, en el que cuenta el sueño de la muerte de un adolescente de origen afro, Nabo, a quien le gusta mucho la música y sobre todo cantar. Nabo es empleado en una hacienda para ocuparse de los caballos. A este propósito, en el libro del profesor Dolcey Romero Jaramillo hay una bella descripción muy completa de la hacienda Papare, en Ciénaga, en Santa Cruz de 1808. Dice el número, hay un inventario, dice 82 esclavos tenía esta hacienda, que quedaba en Ciénaga, como ya dije, 82 esclavos, 68 varones grandes, 5 chicos y 9 hembras chicas. Después dice que lo más valioso en esa hacienda eran los esclavos, que costaban 12.810 pesos. Hay 3 caballos, herramientas, hachas, serruchos, y dice que como los esclavos tendían a fugarse, también había grilletes, cepos y cadenas, 3 canoas, una de mar y 2 de miel, 10 cañaverales, árboles
1.800 de cacao, 1.500 de plátano, 84 de coco, 4 de mamey. Había una prensa de algodón, secadero de azúcar, un palomar. Había casas de habitación, trapiche, almacén del bagazo. O sea, en esta descripción de la hacienda, bueno, uno puede imaginarse que Nabo, este niño, llega a una hacienda para ocuparse de los caballos. A Nabo lo ha pateado uno de estos animales cuando él trataba de peinarle la cola. A medida que avanzamos en la lectura del cuento, entramos mediante los datos que nos da la voz que escucha el muchacho que está de bruces sobre la hierba muerta, dice el narrador. Entramos en una dimensión temporal diferente a la cotidiana de los relojes y los calendarios. Un tiempo que se acelera y luego se va haciendo sin medida hasta llegar a la eternidad. Una temporalidad que podríamos llamar celestial, pensando en ese coro de ángeles, también negros, entre comillas, que está esperando que Nabo decida sumarse por fin a ellos. Este cuento muy hermoso, o sea que recomiendo que lo relean. En este cuento García Márquez ha dejado definitivamente atrás su primera etapa cuando la influencia de Kafka era notoria para entrar, digámoslo así, en un terreno social. Es posible que en esta historia haya ciertas alusiones inconscientes a la esclavitud. Cuando llegó a la hacienda buscando trabajo, Nabo dijo que sabía cantar, pero eso no le interesaba a nadie. Lo que se necesitaba era un muchacho que se ocupara de los caballos. Después de que lo patea la bestia, dejándole la marca de la herradura en la frente, como los carimbos, los sellos de los esclavos, el muchacho comienza a delirar y sus patrones le introducen un pañuelo en la boca y él canta por detrás del pañuelo. Se duerme o se desmaya y cuando despierta está atado de pies y manos a un horcón y amarrado empieza a cantar de nuevo. Hay otro personaje de origen afro en este cuento, el saxofonista, que toca en la plaza del pueblo, a donde Nabo va todos los sábados por la noche a verlo. Dice el narrador, Nabo iba a la plaza los sábados en la noche, se sentaba en un rincón callado, pero no era para oír la música, sino para ver al negro, hasta que un día el músico desaparece y es reemplazado por otro hombre y Nabo deja de ir a los conciertos. La voz que trata de que Nabo se despierte y se levante para sumarse al coro es la del músico negro. Yo lo he visto a usted, dice Nabo, cuando por fin lo reconoce, y el hombre responde, todos los sábados me veías en la plaza. El diálogo que sostienen es como voces de fantasmas. Es verdad, dice Nabo, pero yo creía que yo lo veía a usted y usted no me veía. Y el hombre agrega, nunca te vi, pero después cuando dejé de ir, sentí que es como si alguien hubiera dejado de verme los sábados. Aquí es necesario hacer una ilusión a la invisibilidad de los negros en Colombia, como dice la antropóloga Nina de Friedman, en un texto llamado Presencia e invisibilidad del negro en Colombia. Ella dice que la invisibilidad es parte de un proceso de discriminación socio-racial hacia el negro. Ella habla también de lo que sucedía en los estudios de antropología en Colombia hacia los años 1960. Aquí cito a Nina. Un respetable y ya famoso colega me ofreció el concepto más insólito que he recibido a lo largo de mi vida profesional. Estudiar negros no era antropología. En realidad, yo había tropezado de manera brutal con una expresión de la invisibilidad académica que el negro ha sufrido, no solo en las ciencias sociales en Colombia. Nabo sigue hablando con el músico negro. Usted no volvió más, pero yo seguí yendo durante 3 o 4 semanas. Y el hombre, yo no podía volver a la plaza, a pesar de que era lo único que valía la pena. Esta frase da a entender que al músico le ha pasado algo también que le impide volver a tocar su saxofón en la plaza con la banda. Quizás ha muerto. García Márquez ya está en su trabajo literario explorando el tema mítico de vida más allá de la muerte, el papel de la memoria. Como dice un personaje de una obra del nigeriano Yoruba Wole Soyinka, La muerte y el escudero del rey, dice, la memoria es la única grieta en la coraza de orgullo de la muerte. El tercer personaje que nos interesa en el cuento, Nabo, el negro que hizo esperar a los ángeles, es la niña muda, retrasada mental, que el joven palafrenero cuida y entretiene con sus canciones después que termina su trabajo con los caballos.
Tanto el estudioso francés Jacques Girard como la investigadora colombiana Adelaida López Mejía señalan las huellas que la lectura apasionada de William Faulkner dejó en el joven García Márquez, y en particular la novela El sonido y la furia. Girard afirma que Faulkner le enseñó un arte de narrar fundado en las incertidumbres y variaciones del punto de vista, tomando como regla la de entregar un mundo solamente a través de prismas individuales. En Nabo, García Márquez recurre a una voz narrativa en primera persona del plural, y el negrito, entre comillas como se le llama, proporciona a una niña mentalmente discapacitada el único y auténtico lazo afectivo que ella parece tener en la vida, dice la profesora Adelaida López Mejía. Este personaje discapacitado, añade, remite al personaje de Benji en la novela El sonido y la furia de Faulkner. El punto de vista de la familia terrateniente deja claro que los patrones son ciegos a la vida imaginativa y a la humanidad de su empleado antes y después del accidente. En sus conclusiones al análisis de este cuento, Adelaida López señala dos cosas dignas de destacar. Tanto el oficio del saxofonista negro como el talento musical de Nabo sirven como comentario del autor sobre la importancia de la música en la cultura afrocaribeña, ya que Nabo es negro en el título del cuento y para la primera persona del plural, pero es Nabo a secas para el narrador omnisciente, y ya que el músico es negro en vida, pero hombre a secas después de la muerte, el uso fluctuante de epítetos raciales en este cuento no solo funciona como alegoría del reto que constituyó para García Márquez pensar, nombrar e imaginar la condición de los afrodescendientes, sino que apunta a la dificultad que presenta cualquier exploración de la identidad racial. Bueno, este punto se puede discutir, ya pienso en la obra de Manuel Zapata Olivella. Para cerrar el comentario a este cuento, deseo referirme a un poema que se volvió canción y que muchos de ustedes deben conocer, y también una película de 1948, Angelitos Negros, que García Márquez conoció en su juventud, esta canción. En sus memorias dice que él y sus hermanos escuchaban a Toña la Negra, quien interpretaba esta canción basada en el poema de Andrés Eloy Blanco, un demócrata, una figura política venezolana importante de aquellos años. El profesor Fabio Martínez, en su libro Los viajes de la música, cita la estrofa más popular del poema de Blanco: Píntame angelitos negros. Pintor de santos de alcoba, pintor sin tierra en el pecho, que cuando pintas tus santos no te acuerdas de tu pueblo, que cuando pintas tus vírgenes pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. García Márquez sí se acordó de pintar un ángel negro, podríamos decir. El cine mexicano está muy presente en el cuento En este pueblo no hay ladrones, que data de 1962, incluido en el libro Los funerales de la Mama Grande, en el que un negro, entre comillas, así es llamado por el narrador omnisciente, cuyo nombre se desconoce, es sospechoso de haberse robado las bolas de billar que ha sustraído Dámaso, a quien su mujer y una prostituta apodan con el nombre del actor mexicano Jorge Negrete, por vacilar, por molestar. Dámaso está en el cine viendo una película de Cantinflas. Es en el teatro donde la policía detiene al negro. Es sospechoso por el color de su piel y porque es un forastero. Nadie lo conoce en el pueblo. Hay un prejuicio contra él, y hasta el propio Dámaso, de moral dudosa, pues le pega a su mujer y vive de lo que ella gana lavando ropa ajena. Hasta Dámaso parece convencido de que este hombre merece estar en la cárcel. Es indiferente a su suerte, como todo el pueblo, salvo para Ana, su compañera, y para la prostituta, las únicas que lo compadecen. Pobre hombre, suspiró Ana. ¿Pobre por qué?, protestó Dámaso, excitado. Quisieras entonces que fuera yo el que está en el cepo. Ana poco después pregunta por la suerte que correrá el negro. No es nada, dijo Dámaso. Si no le encuentran las bolas, tienen que soltarlo. La muchacha prostituta que pasa la noche con Dámaso le dice por la mañana que todo el mundo en el pueblo se ha ido al puerto. ¿A qué?, pregunta él. A ver al negro que se robó las bolas. Hoy se lo llevan, dijo ella. Pobre hombre, suspiró la muchacha. Pobre, ¿por qué?, dijo Dámaso. Nadie lo obligó a ser ratero. Entonces ella le revela que sabe que él no es el ladrón. La noche que se metieron en el salón de billar, el negro estaba con Gloria,
y pasó todo el día siguiente en su cuarto hasta por la noche. Después vinieron diciendo que lo habían cogido en el cine. A propósito, en Francia hay una expresión que se puede traducir como delito de cara. O sea que cuando una persona es de origen afro o árabe, muchas veces la policía lo detiene en la calle sin que esté haciendo nada y le pide los papeles solamente porque ven que no es blanco, no es rosado, sino que es moreno o es de tipo árabe. Dice ella, la noche que se metieron en el salón de billar, el negro estaba con Gloria y pasó todo el día siguiente en su cuarto hasta por la noche. Después vinieron diciendo que lo habían cogido en el cine. El negro, aclara la muchacha, le dijo a la policía que él había pasado la noche con Gloria. El negro se lo dijo. El alcalde vino después donde Gloria, volteó el cuarto al derecho y al revés y dijo que se lo iba a llevar a la cárcel por cómplice. Al fin se arregló por 20 pesos. Con sutilidad como de una pincelada, García Márquez denuncia no solo la discriminación racial de todo un pueblo, la indiferencia ante la suerte que correrá el negro, sino la corrupción de las autoridades. El embarque del detenido es todo un espectáculo para los habitantes del pueblo. Por segunda vez, Ana dice, pobre hombre. Y otra mujer, criminales. Un ser humano no puede aguantar tanto sol. Cuando Dámaso dice poco después que al robarse las bolas de billar ha perjudicado al pueblo, que ya no tiene más diversión, Ana afirma, y eso no es lo peor es el negro. Dámaso está pensando en devolver las bolas, en abandonarlas en algún lugar público. Ana pensó, el narrador omnisciente sabe lo que piensan los personajes. Ana pensó que eso resolvía el problema del salón de billar, pero dejaba pendiente el del negro. En La viuda de Montiel, otro cuento, aparece el señor Carmichael, entre comillas, antiguo y diligente servidor de la familia, descrito como un negro viejo de piel lustrosa, vestido de blanco y con pequeñas aberturas hechas a navaja en los zapatos para aliviar la presión de los callos. Este señor es una suerte de mayordomo y administrador de la fabulosa hacienda de José Montiel. También aparece en la novela La mala hora como contador y administrador. La viuda Montiel, descrita como una mujer lacerada por la superstición, confía mucho en Carmichael, quien predice el estado del tiempo con sus callos. No escampará ni hoy ni mañana, dijo el administrador. Anoche no me dejaron dormir los callos. Ella confiaba en las predicciones atmosféricas de los callos de su empleado. El perseverante señor Carmichael, como es calificado por el narrador, es el único contacto de la viuda Montiel con la realidad exterior y prácticamente es nombrado heredero de lo poco que queda en la hacienda. Si usted quiere, llévese lo que haga falta y déjeme morir tranquila. La relación entre la viuda de Montiel y el señor Carmichael, su sirviente, administrador, mayordomo y contador, recuerda la relación en el cuento de Faulkner, Una rosa para Miss Emily, de esta mujer con su sirviente, el viejo negro Tobías, cocinero y jardinero. Carmichael y Tobías son los únicos que tienen acceso directo a sus patronas. En otro cuento, un día después del sábado de 1962, reaparece el vocablo Macondo. El hotel del pueblo se llama Hotel Macondo. Macondo, recuerden, un nombre con una carga mágica, es decir, todo puede suceder en este pueblo como por arte de magia. En este cuento aparecerá el fantasma del judío errante. Macondo resurge en el cuento Los funerales de la Mama Grande, un delirio sobre la muerte de esta mujer terrateniente y poderosa a cuyo entierro asiste el Papa. En Muerte Constante, más allá del amor, un cuento de 1970, incluido en su libro La Cándida Heréndira y su abuela desalmada, la madre de Laura Farina, la muchacha ofrecida al senador Onésimo Sánchez por su propio padre, un francés asesino llamado Nelson Farina, prófugo del penal de Cayena. La madre de esta muchacha era una negra hermosa y blasfema, como dice el narrador, nacida en Paramaribo, la capital de Surinam, la Guayana holandesa. La historia nos dice que los primeros visitantes europeos de Surinam fueron comerciantes neerlandeses, pero las primeras colonias fueron instaladas a fines del siglo XVI por británicos, los cuales llevaron esclavos para trabajar en sus plantaciones. Estos son los remotos orígenes de la madre de Laura Farina, quien, según el narrador omnisciente del cuento, había heredado su color y sus tamaños, y los ojos amarillos y atónitos del padre,
y este tenía razones para suponer que estaba criando a la mujer más bella del mundo. El color de la piel lisa y tensa de Laura Farina es el mismo color y la misma densidad solar del petróleo crudo, y sus cabellos eran de crines de potranca. Así la define el narrador. A través de su narrador, García Márquez expresa su admiración por la belleza de las negras, las etíopes, como llamaban a las africanas y africanos en la época colonial, o abisinias. Recuerden esa descripción de la esclava que venden en el mercado de Cartagena al comienzo de la novela del amor y otros demonios, y la famosa nigromanta de 100 años de soledad. En el cuento El último viaje del buque fantasma no hay personajes de origen africano, pero el narrador menciona la ciudad colonial fortificada contra los bucaneros al otro lado de la bahía con su antiguo puerto negrero. Quizás se refiere a Cartagena. El buque fantasma aparece frente al acuario de la bahía y el desorden de colores de las barracas de los negros en las colinas del puerto. El narrador está obsesionado con esa nave fantasma y pasa la tarde esperando su hora grande en los vericuetos del puerto negrero entre la salmuera humana del Caribe. Aquí quería leerles una descripción muy interesante del profesor Maurice Bruñard, cuando habla de la United Fruit. Dice: la United Fruit estranguló a la competencia, derrocó gobiernos, sobornó presidentes, bloqueó rutas ferroviarias, arruinó cultivadores, hizo quebrar cooperativas, se opuso al sindicalismo, dominó a los trabajadores y sacó provecho de los consumidores. Esto causó en la gente de acá un rencor contra los Estados Unidos. Entonces dice el profesor Maurice Bruñard: los Estados Unidos son como un portaaviones sin luces ni dirección conocida que sigue su curso ignorando todo lo que encuentran en su camino. El control que adquirió la United Fruit Company sobre la zona bananera colombiana se debió en gran medida a la construcción de vías férreas en la región. En este cuento, bueno, aparece esta nave fantasma que puede ser una metáfora de esta presencia de Estados Unidos en la costa. En Blackaman, el bueno vendedor de milagros, bueno, en Blackaman tenemos la palabra Black Man. En Blackaman, vendedor de milagros, un cuento de 1968. Blackaman el malo estafa al almirante de un acorazado gringo vendiéndole un falso contraveneno de su invención, un antídoto contra la picadura de serpientes venenosas. Este acorazado del norte se hallaba en el muelle en el puerto de Santa María del Darién. Uno se da cuenta que el narrador no dice Santa María la Antigua del Darién, una ciudad fundada en 1510 por los españoles y destruida unos 15 años después. El comandante del acorazado quiso repetir la prueba del contraveneno en su país y muere. Los infantes de marina invaden la nación con el pretexto de exterminar la fiebre amarilla, y dice el narrador, y andaban descabezando a cuanto cacharrero inveterado o eventual encontraron a su paso, y no solo a los nativos por precaución, sino también a los chinos por distracción, a los negros por costumbre. Hay un artículo muy interesante del profesor italiano Alessandro Rocco, investigador en literatura hispanoamericana de la Universidad de Bari, autor del libro García Márquez y el cine. Se refiere a un proyecto de adaptación de Blackaman al cine, destacando que en este guión que García Márquez trabajó en junio de 1974 al lado del guionista Giancarlo del Rey, el argumento abarca varios siglos. Era también la época en que García Márquez estaba escribiendo El otoño del patriarca. El profesor Rocco cita un texto de García Márquez de mayo de 1982, un payaso pintado detrás de una puerta. Es sobre la pintora cartagenera Cecilia Porras y el Museo de Arte Moderno de Cartagena. En este texto, García Márquez habla del celador de las bodegas del puerto de Cartagena en 1948. Cuando salía a medianoche con sus colegas periodistas del diario El Universal, iban a ese lugar en donde ahora queda el Museo de Arte Moderno. Y dice García Márquez: fue él quien me habló por primera vez de Blackaman, mitad mago, mitad bandido, que fue llevado a Cartagena. Nadie supo de dónde, para embalsamar a un virrey que murió ahogado en un aljibe mientras estaba de paso por la ciudad. Blackaman lo había embalsamado también, que el virrey muerto siguió gobernando mejor que cuando estaba vivo. Y así se supo mantener el orden entre los esclavos alzados y los blancos codiciosos, hasta que llegó el nuevo virrey
e impuso el orden a sangre y fuego. En el cuento, en Placamán, en el cuento, dice García Márquez, en sus tiempos de gloria había sido embalsamador de virreyes y dicen que les componía una cara de tanta autoridad que durante muchos años seguían gobernando mejor que cuando estaban vivos y que nadie se atrevía a enterrarlos mientras él no volviera a ponerles su semblante de muertos. Los marines que invaden la nación en el cuento y descabezaban a los negros por costumbre podrían ser una proyección de estos virreyes embalsamados que mantenían el orden entre los esclavos alzados en Cartagena de Indias. En la represión de los palenques, las autoridades de Cartagena decapitaban a los líderes y colgaban sus cabezas de unas picas en los caminos y calles para que sirvieran de escarmiento. Llegamos al último libro de cuentos, 12 cuentos peregrinos, publicado en 1992. El primer texto, titulado Buen viaje, señor presidente, cuenta la historia de un presidente latinoamericano derrocado, exiliado en Ginebra, ya mayor y bastante enfermo, que se encuentra en esa ciudad con un compatriota, un chofer de ambulancia de nombre Homero, rey de la casa, con la esposa de este, una puertorriqueña llamada Lázara Davis. Nunca se menciona el nombre ni la nacionalidad del presidente en exilio, pero Homero en un momento dice que su pueblo es San Cristóbal de las Casas, una ciudad mexicana. El presidente derrocado estuvo primero exiliado en la isla de Martinica y se hizo amigo del poeta y político martiniqués Aimé Césaire, creador del concepto de la negritud y defensor de sus raíces africanas. Lázara le dice negro a su marido, un apelativo cariñoso utilizado en la costa atlántica y en la Pacífica, y también en el Caribe. Recuerden esta canción cubana que dice así: esta negra linda cámara que me dio bilongo. En Puerto Rico, República Dominicana y otros países latinoamericanos es frecuente oír mi negro, mi negrita entre los enamorados. Lázara es descrita como una mulata fina de San Juan de Puerto Rico, menuda y maciza, del color del caramelo en reposo y con unos ojos de perra brava que le iban muy bien a su modo de ser. Era una princesa yoruba de ojos africanos, se lee más adelante. La pareja vive con sus hijos en un edificio de emigrantes africanos. Cuando el expresidente viene a su casa a cenar, ella se pone su bata africana y sus collares y pulseras de santería. En este cuento, García Márquez pone en boca del presidente derrocado una opinión bien pesimista de lo que son nuestras sociedades latinoamericanas, productos del mestizaje, indios, españoles, africanos. Dice: un continente concebido con las heces del mundo entero, sin un instante de amor, hijos de raptos, de violaciones, de tratos infames, de engaños, de enemigos con enemigos. La palabra mestizaje significa mezclar las lágrimas con la sangre que corre. ¿Qué puede esperarse de semejante brebaje? A este respecto es bueno consultar un artículo de Jacques Gillard, El debate identitario en la Colombia de los años 1940-1950. El pensador francés explica que la élite dirigente colombiana negaba en esa época que el país real fuera mestizo, pluriétnico y multicultural. Dice Gillard, el pueblo real es indio, mestizo, negro o un poco de todo eso al mismo tiempo. Como en consecuencia ese pueblo no corresponde a la imagen de la élite, este lo inventa idealmente compuesta de campesinitos blancos. García Márquez tenía conciencia de que Colombia era un mosaico y quería que su región, la costa atlántica, viviera su cultura mulata, sin complejos ni limitaciones. No creía en lo nacional. El cuento El rastro de tu sangre en la nieve es el último del libro 12 cuentos peregrinos. Está fechado en el año 1976 y no es el último que él escribió. Según la fecha sería El avión de la Bella Durmiente, que data de 1982. Puede decirse que El rastro de tu sangre transcurre entre Cartagena y París. Recuerdan, la historia de una pareja de jóvenes ricachones cartageneros recién casados. Abro comillas. Ambos pertenecían a la estirpe provinciana que manejaba a su arbitrio el destino de la ciudad desde los tiempos de la colonia. La nena da Conte y Billy Sánchez de Ávila viajan para pasar su luna de miel en París. El rastro de tu sangre en la nieve es una suerte de cuento de hadas maléfico. Ellos tienen todo para ser felices y sin embargo la muerte acechaba en la espina de esa rosa con la que ella se pincha el dedo durante un agasajo en el aeropuerto de Madrid, donde hacen escala. De allí deben salir en automóvil rumbo a París.
El embajador colombiano en España, la persona que le regala el mortal ramo de rosas, tan radiantes y frescas que hasta las gotas de rocío parecían artificiales, era además médico y había asistido al nacimiento de Nena da Conte. La trae a la vida y le regala las rosas que la matarán. En este cuento aparecen dos referencias a los negros, una con un prejuicio positivo y otra con un prejuicio negativo. La primera vez que los futuros esposos se encuentran en la playa de Marbella, Billy y su pandilla asaltan los vestidores de mujeres en ese balneario y él se presenta ante ella con intenciones equívocas. Se bajó el calzoncillo de leopardo y le mostró su respetable animal erguido. Ella lo miró de frente y sin asombro. Los he visto más grandes y más firmes, dijo dominando el terror. De modo que piensa bien lo que vas a hacer, porque conmigo te tienes que comportar mejor que un negro. Existe esa creencia o prejuicio de que los africanos y sus descendientes tenemos una sexualidad potente, desaforada, más intensa y arrebatada que la de los blancos. Los negros, la gente mulata, los costeños, los afrocaribeños, seríamos más calientes que la gente de otros lados. El antropólogo británico Peter Wade, quien ha estado explorando las relaciones étnicas y las ideas sobre diferencias raciales en Colombia, se refiere a esta creencia en la introducción de su libro Música, Raza y Nación, Música Tropical en Colombia. Dice Peter Wade, de particular relevancia para este libro es la relación entre identidad racial y sexualidad, que se concentra esencialmente en una idea profundamente arraigada en la historia del cristianismo y de la dominación colonial de Occidente. Los blancos, entre comillas, que atribuyen a los negros, también entre comillas, una sexualidad lasciva, poderosa, sin restricciones. La frase de Nena da Conte va en este sentido, y en el cuento sirve para que Billy no la viole. Luego, cuando se vuelven amantes, hacen el amor a cualquier hora y en cualquier parte, y hasta se metieron disfrazados durante el carnaval de noviembre en los cuartos de alquiler del antiguo barrio de esclavos de Getsemaní. Nena da Conte se entregó a los amores furtivos con devoción frenética hasta el punto de que Billy terminó por entender lo que ella quiso decirle cuando le dijo que tenía que comportarse como un negro. El otro negro que aparece en este cuento es el joven médico que atiende a Nena da Conte en el hospital de París cuando ya está muy enfermo. Era un hombre muy joven con la piel del color del cobre antiguo y la cabeza pelada. Billy lo describirá después como un negro con la cabeza pelada. Nena da Conte no le prestó atención, sino que dirigió a su marido una sonrisa lívida. No te asustes. Lo único que me puede suceder es que este caníbal me corte la mano para comérsela. El médico entiende el castellano y le dice, no muchachos, este caníbal prefiere morirse de hambre antes que cortar una mano tan bella. Este prejuicio de que un afrodescendiente evoque a un caníbal viene también del colonialismo, de asimilar que el negro es salvaje, primitivo, caníbal. Podemos ahora esbozar algunas conclusiones sobre la postura que asume García Márquez en sus cuentos cuando se refiere a los afrodescendientes. En 1951, en la época en que escribió Nabo, el negro que hizo esperar a los ángeles, el joven García Márquez expresaba su asombro y admiración ante los afrodescendientes. En una de sus columnas periodísticas, bajo el título Relato del viajero imaginario, expresa su admiración por una mujer que viaja con él en un autobús. En el lado opuesto al mío viene viajando la negra, reluciente y suntuosa como arcángel de brea. Pocas cosas tienen tanta belleza plástica como una negra engreída. La evidencia de que tenemos distintas corrientes culturales que nos atraviesan y forman nuestra personalidad histórica aparece ante nosotros desde distintos ángulos en la vida cotidiana, la música, la literatura, el cine, la historia. En los cuentos de García Márquez que hemos analizado aparece esa gama de acercamientos a nuestra raíz africana, admiración por la fuerza negra, por su musicalidad y su energía, su plasticidad, y también asombro ante la diferencia del otro, prejuicios, invisibilidad social y algo de denuncia por la situación de los negros de nación. Yo soy Calamarín, negro de nación. Denuncia por la esclavitud, la persecución a los negros y marrones y a la marginación de los afrodescendientes actuales. Nabo, el negro que hizo esperar a los ángeles, es a todas luces el cuento que más demuestra la sensibilidad garciamarquiana hacia nuestra herencia africana. En los otros cuentos aparecen los afros dibujados a grandes pincelazos
y en ello retomo algo de lo que dice el profesor Juan Moreno Blanco sobre los pueblos amerindios. Dice, ignorados las más de las veces por las historiografías, se hallan en una suerte de periferia de las historias nacionales, donde el equívoco, el etnocentrismo y el olvido las dibuja a grandes pincelazos. Recordemos la entrevista que cité al comienzo, donde García Márquez habla de lo importante que fue para él visitar Angola a principios de los 70. Dice García Márquez, nunca antes había tomado en cuenta el elemento negro. La conmoción cultural que tuve fue muy fuerte. Allí estaba el pilón, la mano del pilón, las totumas, el ñame, la yuca. Y entonces me di cuenta hasta qué punto tenía yo un ingrediente negro en mi cultura del cual no había sido consciente. Y además está la música, esas vainas que hay en Cartagena, donde siempre está sonando un tamborcito. Pero ese tamborcito está en todo el Caribe. En todas las islas del Caribe, tú te despiertas y suena un tamborcito. Podemos decir que García Márquez estaba abierto a esa corriente de africanía que nos atraviesa, aunque no profundizó mucho en ella. Como tantos colombianos, no tuvo en cuenta todo lo que los africanos han aportado a nuestra nación. Bueno, hasta aquí mi intervención sobre este tema que nos abre perspectiva y que nos incita a estudiar la presencia africana en nuestra historia. Tenemos los libros de la profesora caleña María Cristina Navarrete, que ha estudiado también esto, sobre todo en Cartagena y en el Pacífico. Un libro muy importante se llama Claves Mágicas, el pensamiento religioso de los negros durante la colonia en Cartagena de Indias en el siglo XVII y XVIII. También se lo recomiendo. O sea que a partir de esta lectura también tenemos en el Pacífico muchos escritores de origen afro. La historia está abierta y debemos aprovechar esta corriente de africanía para vibrar más y sentirnos más orgullosos de nuestro pasado y de los fundadores de nuestra nación hermosa, como dice Celina. Hasta aquí mi intervención. Gracias. Maestro, muchísimas gracias por haber compartido este especial recorrido, muestras de cada una de las diferentes obras de nuestro Nobel Gabriel García Márquez. La invitación es a que las personas que se encuentran conectadas a través de nuestra transmisión empiecen a compartir sus comentarios, dudas, inquietudes, aportes también. Pueden tener aportes, otras referencias, otras citaciones, para generar un espacio de compartir, dando la palabra en primera instancia a las personas que se encuentran conectadas a través de nuestra plataforma Zoom. Si quisieran dar algún comentario, algún agradecimiento a la presentación del maestro en esta jornada, tenemos la posibilidad. Hay una pregunta que nos dejan por el interno y nos dice como hay una cultura de la risa afrocolombiana presente en la obra del García Márquez, maestro. ¿Una cultura cómo? No entendí la palabra. Una cultura de la risa afrocolombiana. Sí, eso es muy especial. Tengo un amigo, Gerardo Otero, que hacía videos en el Pacífico, decía, ¿cómo es posible que esta gente que vive en medio de la lluvia, los mosquitos, en Chocó, en Cali, en Buenaventura, cómo esta gente se ríe y es tan feliz a pesar de las privaciones? O sea que sí, esto es como una herencia africana, como dice Yuri Buenaventura, somos herencia africana, es una manera de quitarle el dramatismo a la vida y con el humor y con esa actitud que todavía se dice aquí en la costa, cógetela suave, no cojas lucha, como dicen en Cuba, o sea que no te azores tanto, ¿no? Y también, por ejemplo, con esa facultad de la danza, que bueno, es la danza y el tambor, porque Occidente tiene esa tendencia a ser muy cabezón. La filosofía de Occidente es cabezona y el cuerpo no entra como... Entonces el cuerpo está como así tenso y claro, cuando uno baila y se mueve, pues las tensiones entonces la gente de pronto de origen afro somos un poco más, nos reímos un poco más, sí, pero aunque se sufre mucho también, pero la risa está muy presente, claro. Compartimos en este momento con los mensajes que nos van dejando a través de las redes sociales. Lucila González dice, felicitaciones, Julio, interesante y bella conferencia. Se nota la profundidad de tu investigación.
También Josefina Olarciegui se conecta desde Miami, Florida, y nos comparte un saludo. Cristian Blandón dice, buen día, quisiera saber cuáles son los libros que el maestro recomendó al final, por favor. Hacemos el recorderis, maestro, de esos libros que nos compartió al final. Sí, bueno, este libro de Dolcey, el libro de Dolcey se lo recomiendo, que es Esclavitud en la provincia de Santa Marta, 1791-1851, del profesor Dolcey Romero Jaramillo, Fondo de Publicaciones de Autores Magdalenenses, Instituto de Cultura y Turismo del Magdalena. Bueno, este libro que escribió también, Vida Cotidiana en Tiempos, de García Márquez, este que ya mostró el profesor Moreno Blanco, Gabriel García Márquez, literatura y memoria. Y bueno, en esta conferencia que será publicada por la Universidad del Magdalena hay una bibliografía. Le recomiendo mucho a Lidia Cabrera, Vocabulario Congo y también El Monte. Estos libros se consiguen en Miami. Ella misma se los autoeditó. De Nina de Friedman, Presencia y Visibilidad del Negro en Colombia. Fabio Martínez, Los viajes de la música, música y poesía afroamericana. Y bueno, de Juan Moreno Blanco también. Y el libro de Peter White, Música, Raza y Nación, también se lo recomiendo. Y bueno, el libro Las estrellas son negras, del escritor chocuano, aquí tengo el nombre, Arnoldo Palacio. Las estrellas son negras, si quieren pues leer sobre el Pacífico, porque bueno, aquí en la costa atlántica ignoramos prácticamente el Pacífico, pero Manuel Zapato Olivella también ahora acaban de publicar la Universidad del Valle. Casi todas las obras de Manuel Zapato Olivella se pueden leer gratuitamente en el sitio web de zapatoolivella.com, Universidad del Valle. Están como 15 novelas y Zapato Olivella estuvo muy ligado al Pacífico con su hermana Delia Zapato Olivella. O sea que para estudiar hay mucho material disponible ahora, sí. Muchísimas gracias. Seguimos compartiendo diferentes intervenciones y en esta ocasión una pregunta que nos dice, ¿Blacamán vendría siendo lo mismo que Yumeca? Yumeca, según el profesor Joaquín Viloria. Joaquín Viloria, el historiador y gerente del Banco de la República de Santa Marta. Yumeca, que era una manera despectiva de llamar a los negros que venían de Jamaica, que trabajaban en la construcción del ferrocarril a fines del siglo XIX. Y está la canción esta, Un negro Yumeca como Lorenzo Morales. ¿Qué cultura más tener? Un negro Yumeca. De Yumeca en realidad significa Jamaica. Y según Joaquín Viloria, yo le creo que me parece que él le puede haber estudiado esto, y en su libro sobre la historia del acordeón en la costa aparece esta explicación sobre Yumeca. Sí, Yumeca muy... sí, estos cimarrones, pero Yumeca sí creo que significa negro de Jamaica. Sí. Continuamos, maestro, y nos llega una pregunta que nos dice, ¿de qué manera interactúa el personaje de Julio Olarciegui, el negro Adán, con esa memoria garciamarquiana afrocolombiana? Sí, el negro Adán, bueno, ustedes saben que sí existió, era un cocinero aquí en los años 50, 60, que García Márquez lo hace aparecer como personaje en El otoño del patriarca. Y en una de sus columnas, cuando estaba en Europa joven, estaba en Suiza y había una fiesta del Partido Comunista y entonces él dice en una de esas columnas que estaba bailando cumbia, tomando ron y todo, decía, y dice, me parecía que yo estaba en una calle del barrio abajo o de San Roque, aquí la calle de las Vacas en Barranquilla. Dice, solo faltaba el negro Adán. Entonces el negro Adán era, como su nombre lo dice, un hombre de origen afro, muy grande y que contaba unos chistes verdes, que hacía reír a su cliente y mataba cerdos y le ofrecía unas comidas deliciosas. Entonces el negro Adán se convirtió en un personaje de esta farándula de los periodistas, locutores, y hay una canción sobre el negro Adán. Y mi padre me llevó allá a su patio, que queda por la iglesia Chiquinquirá, acá en Barranquilla, cuando yo tenía 14, 15 años. Yo no sabía nada de García Márquez, ni en esa época nada. Y lo conocí, o sea, que un hombre alto, parecía un boxeador retirado, gordo ya,
y que mataba cerdos. Entonces, en la ficción que yo escribí, La segunda vida del negro Adán, Adán dice, yo no quiero, si yo vuelvo a nacer, o sea, él renace, porque yo lo hago renacer, dice, si yo vuelvo, ya he renacido, yo no quiero seguir matando cerdos, yo lo que quiero es ser novelista como Gavito y escritor. Entonces en la historia él hay como un humor ahí con este hombre que se reencarna y que recibe en el patio, que huele todavía a sangre seca porque ya no matan cerdos ahí, recibe a visitantes. Entonces hay un juego ahí entre, para mí fue como esperar muchos años, y cuando murió Jacques Gillard, el investigador francés, fue una manera de rendirle homenaje a las enseñanzas de estos locutores, periodistas, entre los cuales estaba Gavito, que en esa época, bueno, estaba también escribiendo apenas y que no era todavía la figura que es hoy en día, que aparece en los billetes de 50.000. Era un periodista como nosotros, como lo fuimos, ¿no? Un muchacho que iban donde el negro dan a comer cerdo y pasteles y hallacas y sopa y mondongo. O sea, es un homenaje a esa época también, sí, la segunda vida del negro Adán. Muy bien, de cierta forma, esa respuesta también se contextualiza con una intervención que nos deja la cuenta en Facebook Aurora Boreal, donde quería conocer un poco más acerca del personaje del negro Adán, y aquí ha quedado esa breve explicación. Las personas siguen compartiendo preguntas, pero una intervención por parte de Sebastián Álvarez es saber si podría, maestro, compartir su correo electrónico. Claro, claro que sí, yo se lo mando por el chat. Sí. Bueno, es Sebastián Álvarez, se encuentra conectado, sí, en la transmisión. Podemos compartirlo ahorita. Sí, se le puede dar, o se le puede, si ustedes lo tienen, sí lo pueden enviar. Sí. Perfecto. ¿Cómo es? De todas formas, ¿cómo es? Por si acaso Sebastián se encuentra todavía conectado, sepa y tome nota de su correo. Te lo doy ahora, o te lo pongo en el chat. Vale, sí, señor. Ya, Sebastián, en un momento lo tenemos en el chat, lo compartimos. Mientras tanto, seguimos compartiendo comentarios que ustedes nos dejan a través de la fanpage, como por ejemplo el de Admir Pérez. Muchísimas gracias por compartir este compendio cultural de datos de literatura de nuestro Gabo. Álvaro Rodríguez Acle, excelente espacio. Hacer visible lo invisible de nuestras raíces afro, orgullo caribe. Fabianis Carrascal, saludos del departamento del Magdalena. Luz Marina Rivas dice, muy interesante trabajo. Sin tanta conciencia, García Márquez deja ver el afrocolombiano naturalmente imbuido en la cultura sin problematizarlo. Angelita Mena dice, profesor Julio, muchísimas gracias. ¿Sabe si alguna obra de García Márquez alude a los aportes del maestro Zapata Olivella en su ser y hacerse como escritor? Pues la única mención que él hace es en las memorias. En las memorias menciona a Manuel Zapata. Manuel Zapata lo llevó al periódico El Universal y lo ayudó a convertirse en periodista. Se le presentó a los otros amigos que estaban ahí. Y él le dedica unos cuantos párrafos en la memoria, pero no lo convirtió en personaje ni nada, simplemente lo menciona como un amigo que le tendió esa mano ahí en Cartagena cuando después de la muerte del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, Gabriel García Márquez se encontró en Cartagena pues no terminó la carrera de Derecho y estaba comenzando, y ya Manuel Zapata ya era estudiante de medicina, ya estaba terminando, y lo ayudó, Manuel Zapata lo ayudó. Y Manuel Zapata siempre lo admiró, aunque decía que Gavito no tenía el mismo interés por lo social, sino más por el estilo de sus escritos. En cambio, él sí se preocupaba más era por la acción que podían, por el impacto que podían tener sus novelas del lado de Manuel Zapata Olivella, ¿no? O sea, que Manuel era mucho más radical, era del Partido Comunista y todo. En cambio, Gavito, según Manuel, se preocupaba era por el estilo de sus novelas, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Conoce otras críticas que hayan abordado este aspecto etnocultural en la obra de Gabriel García Márquez? Pues sí, está el ensayo de Jacques Gillard, que fue publicado y que creo que se consigue también en internet, sobre Del amor y otros demonios, donde Jacques Gillard, bueno, en estas novelas donde también García Márquez hace más alusiones a la presencia de los afros en Cartagena, y aunque según Jacques Gillard, este profesor francés que murió en 2008 y que fue el recopilador,
compilador de la obra periodística de García Márquez anterior a 100 años de soledad. Son 4 tomos de columnas periodísticas. Jacques Gillard, estos libros se consiguen. Jacques Gillard hizo una crítica muy fuerte del amor y otros demonios, diciendo que García Márquez no conocía muy bien la historia de la presencia africana en la costa y que se había basado en un manual de una escritora cubana de apellido Aróstegui sobre la santería cubana. Entonces, en la novela del amor y otros demonios aparece más la influencia yoruba entre los negros que había ahí en la mansión donde vivía la niña, que es la niña que es mordida por el perro. Hay una mujer grande, ya mayor, yoruba. Entonces, ya Gillard se equivocó un poco porque sí hubo presencia de yorubas acá, pero no tan importante como en Brasil o en Cuba, pero sí hubo presencia, y eso lo demuestra el profesor Dolcey Romero en su libro, en un ensayo sobre un palenque que hubo acá en el Atlántico, donde había gente de muchas partes del África. En esa época no había países como ahora, sino que eran zonas, y entonces estaba gente de Dahomey, del actual Benín, de Senegal, del Congo, de Guinea. Estaban muchos afrodescendientes, muchos afros que estaban todavía ahí, negros de nación, como dice la canción, y algunos de origen yoruba, que en esa época no se llamaban yoruba, sino que eran gente de Dahomey, que Celia Cruz, como sabemos, tiene unas canciones donde habla de los Lucumí, también lo decían los Lucumí. Y entonces ya Gillard critica a Gabo y dice que Gabo no conocía muy bien en detalle esto, pero bueno, sí debía tener una idea, porque bueno, claro, como García Márquez estaba muy ligado a Cuba, pues conocía más sobre la santería, que acá en la costa atlántica, pues no heredamos esa cultura tan fuerte como ocurrió en Cuba, como todavía está presente en Cuba. Pero nosotros hemos heredado toda esa música como Changoye, Bayaga en las canciones, o Guatalá, y siempre pues las bailamos. Así que para nosotros es una especie de religiosidad bailada, que viva Chango, o sea que por ese lado estamos. O sea que ese ensayo de Jacques Gillard, que se llama Orillas en Cartagena, pues se puede consultar, y es una crítica. También hay en internet varios artículos sobre la presencia africana en García Márquez. Hay 2 o 3 artículos. Recuerdo uno de un tunecino que hizo un ensayo en una universidad española, que también si ustedes ponen a García Márquez África, aparecen esos ensayos donde se detalla de otras maneras la presencia de los afros en la obra de García Márquez. Sí. Perfecto. Esto es un mensaje por parte de Nelly Echeverry, que nos dice: muchas gracias por esta magnífica conferencia que nos permite tener otra mirada de la obra de García Márquez y la influencia de la cultura africana. Nos lleva a investigar más sobre nuestras raíces y valorar nuestro país mestizo, pluriétnico y multicultural. Para las personas que se van conectando y están interesadas en el tema, no se preocupen, que al momento de finalizar esta transmisión queda grabada como un video a través de la fanpage de la Universidad del Magdalena. Ahí tendrán la posibilidad de recapitular esta muestra que nos hace el maestro Julio Oraziregui, que se conecta con nosotros en el marco del inicio de nuestro ciclo de conferencias denominado Gabo Nuevas Lecturas. Freddy Díaz dice: maestro Julio, excelente disertación. El término nabo se lo había escuchado en una canción del maestro Adolfo Pacheco Anillo. Nabo Cogollo se llama la canción. Estimado maestro, muchísimas gracias por la conferencia. Quisiera preguntarle hasta qué punto la cultura afro del Pacífico debe también tenerse en cuenta para encontrar claves de africanía en la obra de García Márquez. ¿Hasta qué punto es válida la dicotomía tradicional entre Caribe y el Pacífico? Bueno, la evolución de la historia es diferente un poco, ¿no?, de la presencia afro aquí en la costa. A Cartagena llegaban los barcos con sus armazones de negros, como decían, y distribuían a esta gente, la vendían, y en Antioquia y en el Chocó y en las haciendas azucareras, y
la historia, digamos, hay un ramal, aunque el profesor Alfonso Múnera, cuando lee María de Jorge Isaac, donde también hay presencia de los afros, dice que Jorge Isaac es un escritor caribeño. Y el padre de Jorge Isaac era de origen de Jamaica, eran judíos sefarditas que venían de Jamaica. Por Manuel Zapata Olivella tenemos que esa presencia del Pacífico que, digamos, que hemos ignorado en nuestra cultura nacional, entre comillas. Con Manuel se da ese puente entre el Atlántico y el Pacífico. En la Marquesa de Yolombó, de Carrasquilla, también aparece la presencia afro. En la obra del maestro, del autor de Las estrellas son negras, Arnoldo Palacio, y las poetas, también las mujeres del Pacífico. O sea que nosotros estamos en mora de estudiar esa presencia. Roberto Burgos Cantor, el escritor cartagenero que escribió una novela que llamaba La Ceiba de la Memoria, él también toma, digamos, como el relevo, siendo él muy ligado a una familia que no era de origen afro, pero bueno, él sí tenía bastante rasgo por su padre, que era mulato, y él dirigió una colección, un libro muy importante, se llama 500 años de memoria, lo publicaron hace 10 años, un libro muy importante también donde se estudia el aporte de las dos costas a la nacionalidad, a la personalidad histórica de Colombia. Pero García Márquez, que yo recuerdo, no habla mucho del Pacífico en sus novelas, en sus libros. O sea que le toca a la nueva generación de escritores, nos toca pues hacer ese viaje, esos puentes, que eso lo estamos viendo ahora con el cine también. El cine pacífico es más fuerte que el Atlántico. Hay varios cineastas que están trabajando. Y bueno, el folclore también, tenemos la música y todo este aporte del Pacífico. Y bueno, también la literatura. O sea que en la Universidad del Valle, en la Universidad del Cauca, creo que estamos viviendo un renacer de ese interés por nuestra propia historia, ¿no? Por los pueblos amerindios, por la africanía, que nos permiten ser más tolerantes, más abiertos y menos constreñidos, menos déspotas, ¿no? Pensar una historia plural, de dónde venimos. Y hay un dicho, creo que es africano: si no sabes para dónde vas, no olvides de dónde vienes. Entonces, en esta posibilidad de sacar un orgullo de esta resistencia que opusieron nuestros antepasados a la crueldad humana, ¿no? al capital. Tenemos a Joe Arroyo cuando canta Rebelión, los años 1600. Esta posibilidad de rebelarnos y de luchar contra la injusticia, ¿no? Que nos enseñaron los afros. Así es, maestro. Muchísimas gracias. Ya vamos llegando a las conclusiones de esta jornada y aprovechamos la oportunidad para desde ya anunciar lo que sería la segunda conferencia de este ciclo de conferencias denominada Gabo Nuevas Lecturas. Se van a programar para el próximo 24 de marzo. Próximo 24 de marzo tendremos la oportunidad de compartir la conferencia denominada La figura del narco en crónica de una muerte anunciada, a cargo de Christine Vandenberg, que se conecta con nosotros desde Bélgica. Vamos a estar atentos y, como les había compartido, acercándonos hacia las últimas intervenciones, hay una pregunta. En su opinión, ¿sigue siendo la cultura colombiana discriminadora frente a los afro? Pues yo pienso que sí, bastantes todavía siguen siendo, y sobre todo una discriminación económica, ¿no? A veces están los guetos en Cartagena y en el Pacífico, la falta de oportunidades para la gente y por la piel. Yo sé que en Cartagena se discrimina mucho a la gente por el color de su piel, aunque pues la riqueza de Cartagena ha sido también gracias al sudor del personal congo y guineo. Hay discriminación, ahí sigue habiendo discriminación, tal vez para conseguir trabajo, y sobre todo por la discriminación económica, ¿no? Que ahí se encadenan las desigualdades, y entonces los niños, el escritor Uriel Cassiani de Palenque, en su novela Música para Bandidos,
recrea la presencia de los palenqueros en la actual Cartagena, que viven hacinados en el barrio La Candelaria, que queda cerca de la Ciénaga de la Virgen. Son unos tuburios donde hay, pero bueno, también describe lo que es la música, la sexualidad, la alegría y el deseo de surgir de todos esos muchachos que están en esas barriadas. Y se recuerda la champeta, que fue el último aporte de esas barriadas, la terapia criolla, como bueno, también todos las personas que pueden tener acceso a los estudios también han demostrado que, bueno, si uno le da oportunidad de estudiar y de superarse, pues necesitamos que el gobierno central pues favorezca la educación del pueblo para que haya menos violencia, menos droga, menos locuras en las barriadas. Yo creo que sigue habiendo una discriminación. Sí. Maestro, el público quiere conocer un poco más acerca, o le pide, por favor, que hable un poco más acerca de los aportes de Zapata Olivella sobre el afro en el Pacífico, y complementan esa intervención para que también nos cuente un poco de Cepeda. Bueno, no, Manuel tiene varias novelas donde aparece el Pacífico. Ahora no tengo los títulos acá, pero como les dije, es posible encontrarlas en el Centro Virtual Jorge Isaac, varias novelas en las cuales Manuel el escenario en el Pacífico. Su propia hermana, Delia Zapata Olivella, escribió un manual de danza y de folclore del Pacífico. Con el centenario, las celebraciones que se hicieron el año pasado, gracias al profesor Darío Henao, también de la Universidad del Valle, las celebraciones que se hicieron por el centenario del nacimiento de Manuel Zapata Olivella en Cali, sacaron a la luz todo el interés que tuvo Manuel Zapata Olivella por el Pacífico. Él celebró también el primer congreso afrocolombiano de las Américas en Cali, también participó en los años 70. O sea que por ese lado hay que buscar. Bueno, yo no he leído todas las novelas de Manuel, pero ahora es la ocasión de leerlas porque están a la disponibilidad en este sitio web. Yo creo que sí, esa es una manera de buscar, y Manuel, pues sí, como dice el profesor Alfonso Múnera, es el pensador más importante que hemos tenido, digamos, no solamente novelista, sino antropólogo dedicado al folclore e investigador. Es un hombre, su obra es muy, muy importante, y ya, bueno, ahora pues tenemos la posibilidad de conocerla, ¿no? de disfrutarla. Así es, maestro. Esta será como una de las preguntas de cierre de esta jornada, pero aparte de todo el conocimiento que nos comparte en esta ocasión, quieren saber exactamente en qué está trabajando Julio Olaciregui. Dice, ¿qué está escribiendo ahora Julio Olaciregui? Bueno, estoy escribiendo precisamente sobre, digamos, estoy haciendo como una autobiografía onírica para conectarme con esas raíces que la racionalidad ha dejado de lado, y a partir también de una historia de un palenque que se llamaba Tabacal de Matuteré, aquí en Duruaco en los años 1700. Una historia muy, muy fuerte de cómo ese palenque, que llevaba más de 20 años, fue destruido. Y bueno, he estado trabajando eso gracias a los aportes del profesor Dolce Romero Jaramillo, y unas ficciones durante el encierro. También hice un viaje a Jamaica justo antes de que comenzara la pandemia, y escribí un poco sobre los cimarrones en Jamaica y acá también. Pues me interesan esas líneas de fuga que están en la historia, ¿no? El cimarronismo, y también cómo permanece en nosotros, los de la ciudad, por una especie de politización del saber, de la cultura de los indígenas, ¿no? De la Sierra Nevada, los chimiras, los arhuacos, cómo eso está presente en nosotros a través de la cultura, de la antropología, de los bailes, de las mochilas, del casabe, de la jonjolí, de las joyas que están en los museos, de los diseños, de los mitos. En eso estoy trabajando, sí, como una autobiografía poética sobre el aporte de los indígenas y de los afros
y también de los españoles. Leí una de las novelas ejemplares de Cervantes que se llama El celoso extremeño, que se la recomiendo. Ahí la mención de un personaje de Extremadura que se viene para América y que hace una fortuna y después se vuelve loco de los celos cuando regresa a España, pero mencionan a Cartagena de Indias, y a partir de este personaje que se llama Felipe de Carrizales, he estado trabajando como una especie también de un español loco que llega por acá y que se vuelve loco de los celos allá cuando vuelve a Sevilla, España. Maestro, muchísimas gracias por haber compartido tanto conocimiento con nosotros, tanto de su trasegar en el mundo de las letras. Este es un mensaje que nos envía Adriana María de Los Ángeles. Dice, excelente intervención. Gracias, Julio Olaciregui. Gracias, Uni Magdalena. Gracias por reactivar los espacios de lectura y las posibilidades de tejer esperanza a través de las artes, el pensamiento crítico y el hacer comunidad a través de los libros y apreciaciones de corte investigativo y la sensibilidad. Una vez más, gracias por dar este excelente inicio al proceso de ciclo de conferencias y habernos acompañado en esta jornada. Atención, porque si les gustó la primera versión, van a estar conectados con el resto de cada una de las conferencias programadas en este espacio denominado Gabo Nuevas Lecturas. La próxima es el 24 de marzo y lleva por título La figura del narco en Crónica de una muerte anunciada. Van a estar conectados a través de las redes sociales de la Universidad del Magdalena, a través de las redes sociales de la Vicerrectoría de Investigación, a través de las redes sociales de la Feria Internacional del Libro, desde donde se está compartiendo detalles de cada uno de nuestras próximas conferencias y los eventos relacionados al mundo de la lectura. Una vez más, de parte de la Universidad del Magdalena y cada una de las personas que hizo posible el inicio de este ciclo de conferencias denominado Gabo Nuevas Lecturas, muchísimas gracias. Por el momento nos despedimos deseándoles a todos un feliz resto de día. Terminamos la transmisión en esos momentos. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto.